y ya continuamos, ¿no? Entonces, aquí en beta, como les dije, son dos ramas. Una rama, vamos a ir calculando sus valores hasta que encontremos que el periodo vale, en este caso 2. Esta es la ecuación que vamos a usar. La segunda ecuación a partir de 2. Entonces, aquí vamos a poner una condición. Y es importante que la sepan porque vamos a trabajar con condiciones todo el curso, todo el ejemplo. Entonces, vamos a poner el signo de más y vamos a poner la condición sí, un paréntesis, y nos va a preguntar la ecuación lógica, ¿no? Aquí va a ser que si el periodo estructural es menor a TC, ¿y cuál es el periodo estructural? Pues el que tenemos a un lado. Si este valor es menor que TC, ¿sí?, entonces tengo que aplicar la primera de las condiciones. Se separa con coma, pero antes de hacerlo vamos a tener que dejar fijo C. El periodo sí varía, va a variar de 0 a 5, pero TC debe estar estático. Entonces, para que sea estático debemos de poner F4. Y con F4 pues ponemos simplemente, anclamos la celda, y ese valor pues es el que vamos a usar siempre como comparación. Entonces, el periodo sí varía, TC no varía, y una vez que se revise la condición, tenemos que decidir cuál de las dos ecuaciones usamos. Como estoy diciendo que si el periodo es menor a TC, debo usar la primera ecuación. Y aquí se debe poner la ecuación tal cual como se escribe, es decir, sería un paréntesis de 0.05 entre ZE, y ZE pues es el que acabo de definir para el sistema estructural. Lo tengo que señalar, y como es fijo, pues lo tengo que poner nuevamente F4. Y todo esto tiene que estar elevado a la 0.45. Entonces son dos ramas. La primera rama la construimos de esta manera. Si el periodo de la estructura es menor a TC, entonces, calculo con esta ecuación. Se abre un paréntesis, 0.05 entre Z y todo elevado a 0.45. ¿Se dan cuenta? Es la escritura de la ecuación. Entonces, si esta condición no se cumple, pues es la segunda condición, ¿sí? Y en la segunda condición, pues es exactamente lo mismo. Un paréntesis, 0.05 entre Z, con F4 para que la dejemos anclada, y todo esto tiene que estar elevado a la 0.45 por TC entre T. De hecho, estrictamente hablando, pues no debería haber puesto este paréntesis aquí, sería 0.45 TC entre T. Así lo vamos a poner en nuestra ecuación. Entonces vamos a poner el sombrerito, y ese sombrerito lo pongo cuando pongo un número. Entonces yo simplemente puse el sombrerito, quito ese número y pongo un paréntesis para poner 0.45 por TC entre T, ¿sí? 0.45 por TC, que es el valor que tengo aquí y que debe ser fijo, entre T. ¿Sí? Y cierro el paréntesis. Entonces aquí cerré el paréntesis del exponente y ahora voy a cerrar el paréntesis de la condición. Entonces, se dan cuenta, no es complicado, es nada más seguir la ecuación tal cual y usar la herramienta de condiciones, porque además es importante porque todos los espectros, como son funciones, tienen diferentes condiciones, incluyen diferentes condiciones. Como dije, una vez analizado el factor de amortiguamiento, pues si utilizo el 5%, esperaría que todo fuera 1, y eso es lo que vamos a verificar en este momento, que todo sea 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí tiene la ecuación ya? Espero, espero. No voy a ir tan rápido. Entonces, los que quieran avanzar, porque tienen que dar enter, tienen que comprobar que el valor que les dé es 1, y después que el valor que van a obtener
Bueno, y después esa ecuación, pues repetirla y copiarla a lo largo de los 5 segundos. Voy a dar Enter y ahorita me regreso a la ecuación, ¿sí? Para darles una recomendación. Entonces, una vez que ya tengo mi valor, para copiarlo a todo el espectro, simplemente doy doble clic en el extremo inferior derecho. Cuando se convierta en un signo de más, doble clic y eso se copia a lo largo de todo el espectro, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues estamos comprobando que todo es 1, porque el valor de Z vale 1, perdón, 5%. El efecto que les quería mostrar del valor de amortiguamiento es que si yo doy valores de amortiguamiento superiores al 5%, el factor de beta va a ser menor a 1. Y si doy valores inferiores al 5%, el valor que voy a tener aquí serán mayores. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Si yo le doy aquí 4, se dan cuenta, se incrementa. A menor disipación de energía, la ordenada espectral será mayor. Si doy aquí 3, se vuelve a reducir. Si doy 2, se vuelve a reducir. Aunque en esa primera etapa es constante, porque si se dan cuenta es un solo valor, en la segunda rama el valor ya no es constante. Y eso se puede verificar cuando llegamos a los 2 segundos y empezamos a ver que empieza a haber una caída. Ahora, si yo le doy valores mayores a 1, pues lo que voy a tener, a 5%, perdón, voy a tener valores que reducen, porque acuérdense que este factor multiplica directamente a mis valores de las ordenadas. Entonces, para valores mayores, pues voy a tener una reducción en las ordenadas. Ese es el efecto que queríamos buscar, incrementando o dando valores diferentes de amortiguamiento. El amortiguamiento modifica el espectro, puede ser mayor o menor, los otros factores lo reducen. Entonces, hasta aquí lo que voy a hacer es nuevamente quedarme en 5%, porque no tengo sistema estructural que me defina eso, y solo sé que el espectro se construye para el 5%. ¿Todos tienen la ecuación? ¿Sí? Regreso. ¿Sí? Entonces, acuérdense, 2 ramas en donde el punto de partida, 2 ramas en donde el valor que varía va a ser el periodo de la estructura, un valor de entrada va a ser el valor de amortiguamiento estructural, ZE, y ese tiene que quedar en una línea que deben ser datos del sistema estructural. Como ahorita no tenemos el sistema estructural, lo dejamos al 5%. Y para considerar esas 2 ramas en mi espectro, pues la condición sí. Si mi periodo es menor a un periodo fijo que es 2, que es TC en este caso, entonces calculo el valor de beta con esta ecuación. Si no se cumple esa condición, con una comita pasamos a la segunda condición, en donde calculamos el espectro con esa ecuación. De hecho, esta ecuación ya es esa no se modificó de la versión 2008 a la 2015, sigue siendo exactamente la misma. Lo que se modificó fue la forma de cómo obtener A0 y C y los periodos característicos, porque antes esos periodos característicos se obtenían directamente de una serie de factores y de interpolaciones. Entonces, en este caso, pues es una forma más rápida de calcular el espectro, ¿se dan cuenta? Antes era un poco complejo porque hacíamos interpolaciones, en este caso dejamos de hacer interpolaciones. Y las condiciones no son más que la escritura casi literal de la fórmula. Si se dan cuenta, aquí puse un paréntesis porque todos están entre paréntesis, entonces sería 0,5 entre el valor de Z, que es el que estoy dando acá, y todo elevado a la 0,45. Es directo, es la escritura de la ecuación. Y la segunda condición, separada por comita, pues tendría 0,5 entre Z elevado a un paréntesis que sea 0.45 por TC entre T.
¿Sí? Está en el dividendo cero, pero el 27 es el cero. Es el cero, sí. Pero, a ver, el 27 está dividiendo el espectro de cero. Sí, no, al exponente. Ah, ok. Este es un exponente. Sí, sí, cierto. Esto señalado es 0.45 por t entre t. Y sí, t va en el exponente, va dividiendo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Continuamos? El verdadero efecto lo vamos a ver cuando tengamos el espectro y podamos usar diferentes valores de amortiguamiento y podamos controlarlo. Si en este momento vemos un factor únicamente que se hace más grande o más pequeño en función del valor del amortiguamiento, pero no vemos el efecto en el espectro, eso lo vamos a ver al final. ¿Sí? Entonces, ¿continuamos? Me espero todavía un momento. No escucho coro. ¿Dónde está Shakespeare? Entonces, ¿para qué? Porque si ya dice cuál es el valor. Entonces, ahí no es. No, hay que quitar todo eso, hay que quitar todo eso. Ahora se puede ver que es el. Ahí está. Es el 1. Si el periodo es 1, periodo 2, sobre esto, elevado. Entonces, ¿qué pasa? Ajá, está bien. Elevado a la 0.45. Entonces vamos a poner ahí. 0.45, correcto. 0.45 es elevado a 0. No, sí hay que poner un. No, después es coma. La siguiente condición sería otro paréntesis. Faltaba otro paréntesis. Ajá, y sería 0.5. 0.5. Ajá. Entre 95%. F4. F4. Muy bien. Y después del 28, cierro el paréntesis. Y borramos incluso borramos todo esto.
Yo lo saco con el gráfico, yo tengo. Abrimos un paréntesis. Ahora ponemos 0.5 multiplicado por TC